Entonces ahora presentamos a Javier Castro, quien nos va a hablar de Deep Learning Scheme for Parabolic Non-Local Integral Differential Equations. Primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Como dice el título, quizá es un poco más numérico, se escapa un poco de la tónica de las presentaciones, pero vamos. Voy a partir introduciendo la EDP que vamos a tratar. Esta EDP, la gracia que tiene es que es de carácter no local, consiste de un operador L de tipo parabólico no local, donde la no localidad se expresa en la última línea que se ve acá en la diapositiva, ya una integral. La otra gracia que tiene la EDP es que presenta una no linealidad que se expresa en la función f. Esta función f depende de varias cosas, depende del tiempo, el espacio, el estado, si quieren llamarlo así. Depende de la multiplicación entre una función matricial sigma con la derivada de u, y depende también de un funcional y aplicado a u, que lo voy a especificar en la siguiente slide. Y finalmente, esta EDP tiene una condición terminal. Ya en tiempo t tengo que llegar a cierta función g. Entonces, como dije, acá introduzco el funcional y, que se le aplica a la función u y también es de carácter no local. Lo que nos dice entonces que la función f depende también de una parte no local. Y algo que no dije, todas las integrales que he estado hablando son con respecto a una medida lambda. Esta medida lambda es una medida finita y además es una medida de Levy. Y esto es por razones estocásticas, que vamos a ver también más adelante. ¿Y qué significa que sea medida de Levy? Es que cumplen esa condición de integrabilidad. Ya más que nada tienen como una singularidad en cero. Algo importante es que todas las funciones parámetro del problema tienen que cumplir una condición tipo Lipschitz. Entonces ahora el problema que queremos de alguna forma atacar es lograr aproximar la solución de la EDP no local usando herramientas del Deep Learning y del cálculo estocástico. Pero además la idea es sobrellevar esta como maldición de la dimensión. O sea que la idea es que el costo del esquema no crezca de forma exponencial con respecto a la dimensión. Ya, entonces ahora voy a mostrar un poco de trabajo relacionado. El primero de esto es del año 2017 de Weinan, Yekun y Arnulf Jensen. Mi disculpa si no supe pronunciar bien los nombres. Ellos proponen un algoritmo de Deep Learning, el cual se basa en que ellos se dan, digamos, una grilla del intervalo 0t, y lo que hacen es que a partir de una aproximación de la función en tiempo cero, ellos echan a correr su algoritmo, con lo cual obtienen una aproximación en tiempo t. Y esa aproximación en tiempo t, en t grande, la comparan con el valor terminal, ya con el como valor real. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva a que ellos tienen como una función de costo. Entonces, su algoritmo, en pocas palabras, va aprendiendo la solución en tiempo cero, en base a la aproximación en tiempo t. El segundo trabajo es de 2 años más tarde, de Jurefam y Warin, del año 2019. Y este trabajo es importante porque el trabajo que yo presento acá está inspirado principalmente en el trabajo de estas personas. Ellos proponen un algoritmo quizás en el espíritu del anterior, pero es, digamos, multi-step. Ellos lo que hacen es, dada la misma grilla, digamos, que la tenemos como de arriba hacia abajo, ellos, a partir de la aproximación en un tiempo i+1, digamos, ellos van bajando para encontrar su aproximación en tiempo i, minimizando cierta función de costos, ¿ya? Y es el algoritmo que ellos presentan. El tercer trabajo es de Lucas Gonon y Christoph Schwab de este año. Y ellos lo que hacen es, este es un trabajo independiente al nuestro, y lo que hacen es probar que las redes neuronales con unas funciones de activación tipo ReLU, que es porque
Rectify Linear Unit, prueban que se puede sobrellevar la maldición de la dimensión en EDPs no locales de carácter local. Entonces, ahora nos cambiamos de sesión, nos vamos a la sesión de probabilidades, y para eso voy a introducir un contexto estocástico. Este es un espacio de probabilidad filtrado en el cual tenemos definido un proceso browniano y una medida aleatoria de Poisson. Estos dos objetos son tales que son independientes entre sí, y también consideramos una ecuación estocástica que se denomina Forward-Backward Stochastic Differential Equation. Y bueno, en el paper que nos inspiramos para hacer la generalización, consideran solamente esta parte que estoy marcando acá, sin la parte no local, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta ecuación es forward? Porque la primera, en cierto sentido, parte en cero y avanza. La segunda parte en tiempo t y va retrocediendo. Y la tercera igualdad es simplemente para ahorrar tiempo y espacio. Otra cosa a mencionar acá son estas integrales estocásticas con respecto a una medida mu barra. Esta medida mu barra se define así y se denomina como la medida compensada. La gracia de estas integrales con respecto a mu barra es que el proceso resultante resulta ser una martingala, cosa que tiene hartas propiedades súper útiles. Y bueno, algo importante acá es que la solución a esta ecuación estocástica está íntimamente relacionada con la solución a la EDP no local. Esta relación es tal que I se relaciona con la solución U, Z se relaciona con la parte que depende del gradiente, y el proceso U se relaciona con, digamos, lo que se está integrando en la parte no local. Teniendo eso en mente, ahora pasamos a mostrar como los parámetros del esquema numérico. Primero, esto es la partición del intervalo 0t, una partición súper simple de paso h uniforme. Y desde ahora en adelante, cada vez que diga E sub i, me estoy refiriendo a la esperanza condicional con respecto a la subsimálgebra ft sub i. Entonces, aplicando el lema de Ito a una solución suficientemente suave, tal que se puedan ocupar todas estas herramientas del cálculo estocástico, llegamos a esta igualdad. Esta igualdad, desde mi punto de vista, es importante porque de aquí uno como que deduce, de cierta manera, que sea lo que sea que yo ocupe para aproximar las soluciones U, la parte que depende del gradiente y la parte no local, deben satisfacer esta igualdad de la mejor forma posible. ¿Y qué vamos a usar para aproximar esas cosas? Redes. Entonces ahora voy a hacer una pequeña reseña de lo que son las redes. Las redes neuronales, bueno, esa es la definición formal, no la voy a leer. Lo que hay que quedarse es que son una familia de funciones parametrizadas por parámetros de dimensión finita, ¿ya? Y son una serie de composiciones de funciones lineales afín con funciones de activación, y siempre es mejor poner como el típico dibujo. Y bueno, ¿qué es lo importante de este tema? Es que hay un teorema de Hornig del año 1991, que nos dice que si nosotros consideramos como las redes fijando la cantidad de las capas y dejamos libre la cantidad de neuronas por capa, ¿ya? O sea, dejamos fijo la cantidad de composiciones y dejamos libre como el tamaño de las matrices y los vectores que forman parte de la función lineal afín, el espacio resultante resulta ser denso en L2 para una medida finita nu, siempre y cuando que esta función de activación sea continua y no constante. Seguimos entonces, volvemos al Stochastic Approach. Como dije antes, la idea de esa ecuación que se tenía que cumplir muy bien se expresa en que eso que estoy mostrando tiene que ser muy cercano a cero, ¿ya? Lo que hice fue realmente reemplazar eh, la función u por redes, lo que depende del gradiente por la red z, y lo de la parte no local por una red g. También se aproximaron las integrales temporales,
de la forma más simple posible. Entonces, aquí mencionar muy rápido que para simular el proceso X, se sigue un esquema tipo Euler que para lo que nosotros queremos es suficientemente bueno. Entonces, lo anterior motiva la definición de una función de costo que es como súper importante en el área como del deep learning. Esta función de costos es dependiente del tiempo, digamos tiempo i. Es decir, para el tiempo i queremos encontrar las redes óptimas o las mejores aproximaciones eh, para la solución en tiempo i, tanto u, z y g, pero lo vamos a hacer dado que tenemos la solución óptima en tiempo i más 1, es decir, el tiempo anterior. Y eso quiere decir el gorrito arriba de la red, significa que está como en la óptima que ya encontré. Entonces, esto último se expresa en este algoritmo, que es como simple teóricamente, por lo menos, y bueno, se parte con una aproximación en tiempo n, pero es la función g, no le queda otra que ser la función g, y de ahí hacia abajo voy calculando las aproximaciones del tiempo i, por así decirlo. Entonces, siguiendo, ahora voy a definir como de alguna forma qué tan bueno va a ser eh, el esquema, y esto lo defino en este error. ¿Ya? Como dije antes, existe esta relación entre las soluciones y entre la solución del lado estocástico y del lado de la EDP. Entonces, vamos a medir qué tan bueno es el esquema, evaluando qué tan buenas son las redes al hacerlas, digamos, aleatorias de la forma correcta, aproximando las soluciones de la ecuación estocástica. Entonces, ahora paso a hacer varias definiciones para poder enunciar el teorema principal. La primera definición es, se le denomina regularidad L2 de la solución Z y gamma. Esto gracias a Buchar y Eli que nos entregan este resultado que está estas dos em, ecuaciones. Y lo que nos dicen es que estos procesos no se separan mucho de su promedio, y ese mucho es un O grande de H, y ese promedio es como un promedio condicional. Ya es un poco más extraño. Entonces, eso por una parte. Esta otra definición un poco más larga, consideramos unos procesos discretos. Primero de estos es un nu gorro. Ya este nu gorro aparece tanto a la izquierda como a la derecha, por lo tanto es como una definición media implícita, y por argumentos de punto fijo para un h suficientemente pequeño se muestra que esta definición tiene sentido. Ahora, las siguientes dos definiciones hay que leerla un poco porque acá es z gorro barra, y la barra para los autores eh, dice que es como un promedio, ¿ya? Entonces, este z gorro barra es como el promedio de un z gorro, ¿ya? Entonces, la idea es como encontrar esos z gorro y el gamma gorro, por así decirlo. Pero, y para eso hay que definir un proceso, una martingala, a la cual se le aplica un teorema de representación de martingala, el cual nos bota estos procesos que andábamos buscando. Ya estos procesos están en el espacio correcto, tienen que ser el z integrable con cuadrado integrable con respecto al browniano, el otro es cuadrado integrable con respecto a la medida aleatoria de Poisson. Y también se tiene esta representación de abajo. Entonces, de las ecuaciones anteriores podemos demostrar que efectivamente el z gorro barra corresponde a un promedio del z gorro, y el gamma gorro barra es un poco más extraño, pero también aparece como un promedio, pero es un poco más complicado. Y entonces esto sugiere como definir, de alguna forma forzar a que el U gorro barra sea el promedio del U gorro, ¿ya? Pero tiene todo el sentido. Y ahora en este punto podemos, como tenemos estos tres, digamos, variables escritas como esperanzas condicionales,
usando argumentos markovianos, se demuestra la existencia de estas tres funciones, función v, z y gamma, que de alguna forma me representan a las variables y son útiles porque aparecen como cotas por ahí. ¿Y cómo aparecen? Aparecen de esa forma, ¿ya? Y acá es importante porque estos tres valores, en virtud del teorema de Hornig del principio, se pueden hacer arbitrariamente pequeños, dado que yo puedo tomar el k de la dimensión cada vez más grande, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, ahora sí, enuncio el teorema. El teorema nos dice que el error que definí se acota de esta forma. Es decir, es como un ODH, pero se le suma otro tipo de términos que son lo que dije. Y aparece este n, que es como igual no es tan bueno. Eh, entonces, voy a mostrar cómo no es la idea de la demostración. La demostración tiene 4 pasos, es muy engorroso, pero voy a mostrar como un resumen, ¿ya? Entonces, del paso 1, 2 y 3 se puede obtener la cota para el primer término. Ya es como acotar ese término es lo que lleva más trabajo. Entonces, se lleva todo el trabajo el paso 1, 2 y 3 y se demuestra satisfactoriamente que cumple la cota que se quiere lograr. ¿Ya? Entonces, lo único que falta por acotar es el segundo término que conlleva esta suma. Y para eso lo primero que se hace es una triangular, el único cálculo que voy a mostrar, y se separa en dos partes, la primera y la segunda. La segunda está ya lista porque podemos ver que corresponde a las definiciones de estas dos, eh, lo que corresponde al z y al gamma. Entonces, el paso 4 se basa simplemente en dar una cota correcta al primer término. Y esto se logra acotar eso y la cota es la misma, por lo tanto está bien. Y como dije, el segundo ya estaba hecho, o sea, era como casi por definición, tenemos la cota. Entonces, poniendo todo junto, podemos dar una demostración al teorema, así de simple. Entonces, con eso termino la demostración, o por lo menos el resumen de la demostración, y también termino la presentación. Así que muchas gracias por la atención. Eso. No, gracias a ti. Agradecemos a Javier por la presentación. Y damos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Tus operadores no locales ahí, de alguna forma, en la definición, también consideran operadores locales? Yo podría tomar una medida de Levy que me genere un operador local. En ese caso, ¿se simplifica un poco todo el trabajo que hicieron? Yo creo que sí, sí, pero agarramos el caso Sí, 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 es que... más complejo, pero sí, se debe simplificar. Ok. Uh-huh. Si no hay más preguntas ni comentarios, agradecemos nuevamente a Javier. Y ahora... Muchas gracias a ustedes, igual.